Patronal Dominicana dio apertura a su 22º Congreso centrado en la gestión de la seguridad y la salud del trabajo en entornos disruptivos y reunió a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre la prevención de riesgos laborales en un contexto global marcado por los rápidos cambios tecnológicos y las nuevas formas de trabajo. Mientras que ayer durante el foro realizado en el auditorio de la Pucamaima, representantes de los empleadores y trabajadores continuaron los debates con relación a la cesantía, aunque la misma fue dejada en la propuesta tal y como estaba plasmado en el Código Laboral vigente. Mi invitada esta noche es Laura Peña Izquierdo, justamente para hablar de este tema, el ambiente laboral, la reforma laboral y el tema de la cesantía. ¿Cuáles son los avances que necesita República Dominicana para que tengamos un clima laboral no perfecto, pero sí de mucha paz? Digamos que muy tranquilo. Laura, buenas noches. Qué bueno tenerte aquí. Buenas noches, Yulisa. Yo muy honrada de estar aquí contigo y agradecida de tu invitación. Gracias. Cuéntanos de este evento, de este foro, el clima laboral de República Dominicana, cómo se vislumbra, qué esperamos para el futuro. Sí, mira, este es el 22º Congreso que celebramos sobre riesgos laborales. Copardón tiene un firme compromiso de edificar, formar y capacitar a toda el área de salud y seguridad en el trabajo y recursos humanos sobre las actualizaciones y modernizaciones de la protección que necesitan los empleados en el ambiente laboral. El capital humano es el mayor capital que tiene cualquier empresa y precisamente tenemos que protegerla. Estuvimos hablando hoy sobre los riesgos laborales que existen en nuestro país y la IDOPRIL nos pasó la estadística de que de enero a octubre llevamos aproximadamente 40.500 accidentes laborales reportados, los cuales nos parece bastante alto. Y precisamente la incidencia del Foro de Copardón es precisamente para ayudar a reducir estos accidentes laborales que se presentan en su mayor parte en el sector industrial y comercial del país. Entonces la idea es ofrecerles a todos los participantes herramientas que los puedan dotar de ayuda en las empresas para evitar estos accidentes laborales, y no solamente accidentes, enfermedades también laborales que se reportan a través de la IDOPRIL. Uno de los hallazgos también que vimos en las estadísticas de IDOPRIL es que el 65% de estos accidentes laborales son accidentes en trayecto, accidentes de tránsito en trayecto desde o hacia el lugar de trabajo. Repite el porcentaje. 65% de estos accidentes. Pero es muy revelador eso. Es muy alto. Entonces, uno de los temas que vamos a tener mañana en el foro es precisamente abordar el tema de los accidentes de tránsito y cómo desde el sector empresarial podemos ser proactivos en formar a nuestra empleomanía, sobre todo aquellas personas que tienen que ver con el tema del tránsito, del transporte de mercancía, etcétera, los choferes que andan en vehículos pesados. ¿Cómo podemos entrenarlos? ¿Cómo podemos capacitarlos para que estas personas manejen de manera responsable y nos ayuden a disminuir los accidentes en el parque vehicular? Muchos de estos accidentes, la mayoría se presentan por motocicletas. Yo creo que eso no es un secreto, eso nosotros lo vivimos a diario en el tránsito y precisamente hemos traído un experto de Colombia que viene a hablarnos de qué implementaron en Colombia para reducir los accidentes de motocicleta. O sea que fíjate cómo este foro es tan abarcador, porque así como hablamos de accidentes en el lugar de trabajo, hablamos de accidentes en tránsito y hablamos también de los riesgos psicosociales, que fue uno de los temas más interesantes que vimos hoy en ese foro. Qué interesante saber que la situación del tránsito pareciera hacerse transversal a diferentes situaciones del país, por no decir a diferentes problemas del país. Y fíjate cómo impacta en un 65% al sector laboral y viene desde el mismo tema de las motocicletas. Hay una conversación abierta en la sociedad respecto del uso de los vehículos de 2 ruedas en los accidentes, y cuando vemos las cámaras del 911 sabemos que una gran parte de estos accidentes se da porque no se respetan las leyes de tránsito. Totalmente. Porque el semáforo está en rojo y para los motociclistas es como si no hubiera semáforo. No tiene nada que ver. Ellos no tienen color. No. Para ellos son daltónicos. Son libres y además la misma autoridad no ejerce su poder de autoridad con los motociclistas, pero si somos uno de nosotros, que pues entonces ahí hay problemas. Entonces realmente esto es algo que hay que tomar cartas en el asunto. Las autoridades tienen que prestar atención a esto porque realmente llama la atención que República Dominicana es el país donde se reportan más accidentes, más muertes por accidentes de tránsito en el mundo. O sea, yo no entiendo cómo eso no es
Un tema de conversación nacional. Correcto, para hacer un foro, para sentarse nada más a estudiar, a traer personas experimentadas de otros países que han logrado alguna solución para que vengan aquí a implementar ese tipo de soluciones. Y por eso es que nosotros hacemos este llamado. Mañana vamos a tener al director del Intran con nosotros también. Vamos a conocer cuáles son sus planes, qué piensa hacer y cómo nosotros podemos aportar esa agenda. Arranquen dándole ese dato, que sí, el sector laboral se impacta en un 65% eso por es lo primero que de nosotros vamos a hablar con él y cómo nosotros desde el sector privado podemos colaborar, porque definitivamente lo peor de todo esto son las vidas que se pierden. Así es. Luego de eso, pues la productividad también que se pierde porque tú tienes un empleado que se accidenta, que tiene que operarse, luego tiene que someterse a terapias. Es un empleado que probablemente va a estar fuera de la fuerza laboral por unos meses. Entonces también la empresa tiene que buscar un sustituto. O sea, pagar una licencia. Hay muchos temas que convergen alrededor de este tema de los accidentes, de tránsito. El siguiente porcentaje, fuera del 65%, ¿a qué tipo de accidente corresponde, Laura? Corresponde, no nos especificaron, simplemente nos dieron 22% en el sector industrial, 15% en el sector comercial. Entonces, muchos de estos accidentes, quizá hayamos visto algunos que se han reportado en la prensa, con temas que suceden en lugares donde están expuestos en temas de maquinaria y demás. Entonces, por eso es que nosotros tratamos de incidir con el tema de la educación. Lo más importante es fortalecer el tema de la educación en las empresas, de cómo utilizar los equipos de protección de los empleados. Tú pudieras tener un empleado que quizás se resista a utilizar uno que otro equipo, entonces ese es un empleado que lamentablemente no puede estar en ese lugar de trabajo y hay que retirarlo. Es un riesgo para la empresa, un riesgo para él. Y son temas que nosotros tenemos que seguir trabajando, ese tema del fortalecimiento de la educación en el lugar de trabajo para que los empleados entiendan qué tan importante es esta protección, sobre todo en esos lugares que están muy expuestos, o sea, trabajos de construcción, trabajos en las minas, o sea, muchos trabajos que tienen que ver con riesgos altos, trabajos en alturas también. Laura, el clima laboral, se ha presentado recientemente una reforma laboral dentro de toda esta vorágine de reformas. Mucha gente ha dicho, bueno, pero que no ha habido tiempo ni para ponerle atención ni a una ni a la otra. Pasó una reforma constitucional sin pena ni gloria porque la gente estaba abrumada. La constitucional, pues bueno, la gente le puso bastante atención y tocó calderos y todo lo demás. Pero pareciera que todavía no se ha puesto la misma atención en la reforma laboral. Quiero preguntarte cuál es el clima en el que encuentra al país la reforma laboral. Algunos sectores han dicho, bueno, hay cosas que no se pudieron consensuar, que no pudieron debatirse y llegar a un acuerdo, aunque tenemos varios años hablando de eso y se necesita. Y uno se pregunta, ¿por qué no se llega a un acuerdo? Y si están todas las partes sobre la mesa. Sí, mira, el 10 de octubre, que el ministro de Trabajo depositó este proyecto de reforma en el Senado, ese día estábamos ya con temas de reforma constitucional, reforma fiscal ya depositada, y entonces entraba esta tercera. En ese momento... ¿Les sorprendió a ustedes? Al sector patronal. Sabíamos que se estaba trabajando con entregar el proyecto. Que se presentara al mismo tiempo que la fiscal. Claro, eso sí nos sorprendió, de que se entregara al mismo tiempo de que se estaba viendo una reforma fiscal y una reforma constitucional, cada una con una importancia sobre el país, la economía, la sociedad, que necesitaba cada una su espacio. Igualmente el espacio que necesita una reforma laboral. Una reforma laboral que desde hace 32 años que no se toca el código, es importante también que se analice y que tenga un espacio para que se pueda ver en el Congreso. Entonces, esa fue la opinión que externamos en ese momento como sector empresarial. Varios sectores se pronunciaron indicando que no era el mejor momento para depositar la reforma del Código Laboral. Ya retirado el proyecto de reforma fiscal, pues ya el Congreso tiene el chance, tiene el tiempo entonces ahora de dedicarle al tema de la reforma laboral. Es importante, Yulisa, que se sepa que desde el año 2013, como el tripartismo se ha abocado a la revisión de este Código Laboral. En el 2013 el presidente Danilo Medina nombró una comisión especial tripartita, porque la ley es tripartita, para que rindiera un informe de cuáles son esos aspectos que necesitaban modernizarse. Ya el sector empresarial en ese momento había puesto sobre la mesa la necesidad de la reforma del código para adaptarlo a la realidad
que llevábamos en ese momento, imagínate hoy en día, en los entornos laborales. Entonces, esa comisión rindió un informe en el 2014 y luego de eso se hicieron varios espacios de trabajo en INTEC y luego se iniciaron ya espacios de trabajo en el Consejo Consultivo del Trabajo a partir del 2021. Y ahí sí se hacían reuniones semanales donde poco a poco íbamos viendo todos los temas, cada uno de los sectores opinaba, si era el sector trabajador que ponía el tema sobre la mesa, pues cada uno presentaba su opinión, después lo compartía con su sector, lo llevaba a la semana próxima. Fueron de verdad que fueron conversaciones muy fructíferas, fueron constructivas, armoniosas, donde cada parte respetaba al otro y donde el Ministerio de Trabajo jugó un papel de mediador, donde muchas veces cuando teníamos un punto que no lográbamos algún consenso, pues ayudaba a buscar fórmulas o alternativas donde pudiéramos converger un punto medio y llegar a acuerdos. Precisamente, pues nosotros sí terminamos un proceso de diálogo social y tripartito en este año, donde presentamos el tema de la cesantía, presentamos varias opciones al sector sindical y no quedamos con un acuerdo. No hubo acuerdo con la cesantía. No hubo un acuerdo, no hubo consenso. ¿Por qué no hubo acuerdo con el tema de la cesantía? Y quiero que me lo respondas tras la pausa. Tenemos que hacer una pausa que va a ser muy breve. Para la gente que te está mirando ahora y se pregunta por qué tantos años discutiendo el tema de la cesantía, ¿por qué el sector patronal no desiste de la cesantía, eliminarlo, modificarla? Y además quiero que nos digas qué propone el sector patronal con el tema de la cesantía y por qué no se pusieron de acuerdo. Ya. Esta noche hablamos de la reforma laboral, del clima laboral en República Dominicana y cuáles son los aspectos un poco más espinosos de esa reforma que se presenta hoy. Mi invitada es Laura Peña Izquierdo y es la presidenta de Copardón. Laura, te preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿cuál es el argumento por el que no se pueden poner de acuerdo el contenido de la cesantía, que tiene tantos años en discusión y todavía al día de hoy se presenta una reforma laboral y sacan la cesantía? Bueno, el sector sindical, ¿qué propone cada parte? Sí, el sector sindical mantiene su posición de que esto es un derecho adquirido y una conquista social. Y nosotros mantenemos la posición de que hay un costo laboral muy alto que se incrementó a partir del 2001, donde se promulgó la Ley de Seguridad Social. Hay que recordar que en el año 92, cuando se promulgó este Código de Trabajo no teníamos protección social. Entonces, ¿qué sucede? En el 2001 entra la Ley de Seguridad Social, donde viene a dotar a los empleados de riesgos laborales, pensiones y salud. Todo esto con un 70% a cargo del empleador, la parte de salud y pensiones, y riesgos laborales cubiertos 100% por la empresa, con un 1% de la nómina. Entonces, esto cambia radicalmente lo que son los costos laborales en las empresas. Para que tengas una idea, hoy en día por cada peso que pagamos de nómina, tenemos que calcular aproximadamente 64 centavos de costos laborales. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la regalía, tenemos la bonificación, tenemos vacaciones, salud, pensiones, riesgos laborales, o sea que tenemos preaviso y cesantía. Y te dije ya lo del bono, o sea, ahí tenemos todos estos aspectos. Un 64%. Un 64%, o sea, no podemos sentarnos cuando calculamos en la nómina un salario o un aumento de salario, no puedo ver nada más ese salario estrictamente, tengo que saber cuál es mi carga laboral. Entonces, esto les resta competitividad a las empresas y también nos impide hacer aumentos de salario y quizás también nos impide muchas veces contratar más empleados, porque decimos más carga laboral. Y muchas veces lo que hacemos es que un empleado quizás está muy cargado, con algunas cosas que quizás se pueden delegar en otro empleado, que muchas veces las empresas no lo hacen para no tener esa carga laboral tan alta, sobre todo en la micro, pequeña empresa. Entonces, para nosotros fomentar la creación de empleos, sobre todo empleos formales, que son los empleos de calidad, son los empleos que ofrecen esta protección social, porque nuestro país ahora tiene más o menos un 55.3% de informalidad, pero son personas que no gozan de esta protección social. Y lo que tratamos de buscar es que más personas se formalicen, emprendedores que se motiven a crear empresas. Nosotros hicimos una encuesta en Copardón junto con la OIT, que presentamos los resultados en este año, en marzo. Y dos razones por las cuales las empresas no podían permanecer en la formalidad. Uno eran los costos laborales y número dos, el anticipo.
Son las dos razones que impiden el tema de la formalidad. Muchas veces decían que, o sea, que el promedio que duraba una empresa en la formalidad eran 5 años. Entonces, luego que tenía estos costos tan altos, pues entonces salía en la informalidad y no podía seguir formal. Entonces, estos son los temas que el sector empresarial ha puesto sobre la mesa, porque aparte de que necesitamos modernizar el código para adaptarlo a la realidad que vivimos, con temas de procedimiento, con temas de jornada, pues también necesitamos que tengamos menos costos laborales. Entonces, ahí las conversaciones no han podido seguir. Pero lo entiende el sector trabajador, comprende este círculo de costo que tiene el sector laboral. Creo que lo comprenden, pero ellos entienden que eso fue una conquista del año 92 y de la cual ellos realmente no se quieren desprender. Entonces, algo importante es que muchas veces se malinterpretaba las opciones que el sector empresarial ponía sobre la mesa. Muchas personas nos acusaban de que queríamos eliminar la cesantía. Nosotros estamos de acuerdo con la cesantía. No debe ser eliminada porque la cesantía cumple con una indemnización que hay que hacerle a un empleado que nosotros decidimos retirar unilateralmente. Si nosotros ejercemos el desahucio, como indica el Código de Trabajo, ese empleado tiene que salir a buscar trabajo. Le va a tomar un tiempo encontrar un trabajo y por eso la empresa lo indemniza. Pero, ¿qué sucede? Que esa cesantía es indefinida en el tiempo. Cuando un empleado tiene menos de 5 años, se le paga 21 días por cada año trabajado, y cuando un empleado pasa de 5 años en la empresa, se le paga 23 días por cada año trabajado. Sin importar el límite de años. Sin importar el límite de años. Había una propuesta de llevarlo hasta 6 meses de salario. Habíamos hablado de un tope de 10 años, habíamos hablado de un tope de 10 salarios mínimos para la base del cálculo de la cesantía. Hablamos del seguro de desempleo, que está consignado en la Ley de Seguridad Social. Hemos hablado que no se cumple a pesar de que está en la ley. No está. No existe una estructura de seguro de desempleo. Habría que crearla, esa fue una de las opciones de la mesa. También hemos hablado del pasivo laboral, cómo se puede reconocer una parte como gasto para la empresa. Si el pasivo laboral se presenta como gasto, reducimos nuestro costo. Y eso no tiene nada que ver con el trabajador, ya eso es un tema de la reforma fiscal. ¿Y se permitió? ¿Se reconoce? No, eso no se ha logrado. Esa ha sido una de las opciones que nosotros hicimos una consulta de manera formal con un economista y lo entregamos al Ministerio de Trabajo como una de las opciones que nosotros teníamos sobre la mesa, y esa no afecta de ninguna manera a los trabajadores. Entonces es importante preservarles sus derechos adquiridos. Incluso, Yulisa, es importante aclarar que cualquier modificación que haya, si existiera, de la cesantía, fuera ahora o fuera en otro momento, no sería retroactiva. Todos los empleados que están en la fuerza laboral hoy en día permanecen con ese derecho adquirido en caso de que se ejerza el desahucio, porque es un derecho eventual, no es un ahorro. Es un derecho que ejerce una empresa en caso que decida retirar a ese empleado de manera unilateral. Pero si ese empleado se retira y se renuncia, solamente le toca lo que son sus derechos adquiridos, que son vacaciones, regalía y bonificación. Estos son sus derechos adquiridos si renuncia de la empresa. Entonces, nosotros en ese proceso de diálogo sí pudimos conversar sobre la cesantía, creo que por primera vez, porque anteriormente, según me contaban, que yo no estaba en esos espacios, en ese momento el sector sindical se retiraba, pero en esta ocasión... No se podía ni tocar el tema. Nada, pero en esta ocasión tengo que reconocer que tuvimos en la mesa, no se escucharon, pero no llegamos a ningún consenso. Lo escucharon, pero se quedó igual. Exactamente. ¿Cuáles fueron, Laura, los puntos de mayor discusión de esta reforma laboral? Mira, uno de los temas más importantes es la jornada laboral. Cómo adaptar la jornada laboral a la realidad de los comercios de hoy en día y a las jornadas que se están llevando. El Código Laboral del 92 tiene un capítulo completo que habla sobre que no se trabaja los domingos. Fíjate cómo ha cambiado tanto, porque ya eso no existe. Aquí se trabaja de lunes a lunes, sin importar qué día es tu día de descanso. Ya eso se elige entre el empleado y su empleador, lo que le convenga a ambas partes. Entonces el código había que adaptarlo. ¿Y se adaptó ahí? Sí, pues jornada, claro. Se logró aprobar una jornada mixta, donde la empresa decide junto con el empleado cuál es la mejor opción para cada una de las partes. Sobre todo eso aplicaría en los temas de la industria,
la industria está trabajando 24/7, en temas de turismo, los hoteles, muchas personas viven retiradas de esos hoteles donde trabajan, e incluso la empresa le ofrece transporte, tiene que llevarlo a su casa, que quizás es un poco alejado, y muchas veces le conviene permanecer en su lugar de trabajo 4 días o 3 días corridos y luego ir a descansar 3 o 4 días para pasar en su casa más tiempo con su familia. Son jornadas... La pandemia lo cambió todo. Sí, son jornadas modernas realmente para adaptar a la realidad que vivimos. El tema de los procedimientos también tuvimos largas conversaciones porque no es un secreto que los casos se judicializan. Y ahí había que lograr un ambiente laboral pues más favorable, porque realmente muchas veces al trabajador le compraban un caso, un abogado, el trabajador ni se enteraba cómo terminaba eso. Y la cotalitis que tomaba ese abogado es mayor de lo que el trabajador recibía. Entonces se ha incluido en esta reforma de código, en este proyecto, una figura nueva que es el juez conciliador. Una persona ya preparada para conciliar, para mediar, antes de irse a una corte de trabajo, donde tienen que estar necesariamente presentes el trabajador y la empresa representada. Hoy en día el trabajador no está obligado a estar. Entonces eso hace que se judicialicen mucho los casos. Si el trabajador está y está el empleador, su representante, entonces muchas veces se puede lograr una conciliación con un juez preparado para esos fines antes de ir a una corte de trabajo, y estas cortes de trabajo permanecerían pues menos congestionadas de lo que están hoy en día, y muchos casos se solucionarían en la conciliación. Ese es uno de los grandes logros a los que se llegó en esos momentos. También importante pues recordar, eso ha salido mucho en los medios, el tema de la licencia de paternidad, que fue incrementada de 2 a 4 días. Mucha gente dirá, pero qué poco, o sea, ¿y cómo no fue más? Tenemos que pensar en la mesa, en todo tipo de empresas. Y hay que llegar a un punto medio. Y hay que llegar a un punto medio porque en la misma mesa de consultiva del trabajo está Codopyme, que tiene a todas las MIPYMES dentro de su cartera, y ellos nos enfatizaban que para que una persona se vaya de vacaciones o se vaya de licencia, muchas veces se quedan sin esa persona porque no tienen con quién sustituirla. Una empresa de 4, 5 o 6 empleados no tienen con quién sustituir a una de esas personas que se va 4 días. Y es una y carga además para es ellos. una carga, además de eso, la licencia de paternidad la cubre 100% la empresa. Recuerda que la licencia de maternidad sí la cubre el Sistema Dominicano de Seguridad Social a través de una licencia de la CISARRIL. Sin embargo, las licencias de paternidad no se cubren por este sistema de seguridad social, sino que lo asume la empresa. Igualmente el tema de las vacaciones, que se le aumentó un día de disfrute después del tercer año de trabajo. Eso completa que si una persona ya tiene 15 días de lunes a viernes de vacaciones, va a tener 3 semanas completas, incluyendo los fines de semana, porque lo que nos pasaba es que si una persona se iba lunes, regresaba un viernes. Entonces ahí, bueno, la gente también dice, bueno, un día, pero tengo que pensar en el universo de bueno, empresas. pero un día te corta la vacación o te la alarga un fin de semana completo. Te la alarga un poquito, exactamente. La alarga bastante. Y mira, importante, Yulisa, saber que el Código de Trabajo es lo mínimo que se cumple. Hay muchas empresas que por encima de eso tienen beneficios adicionales a lo que indica el código. Muchas empresas tienen mayor cantidad de vacaciones, tienen más días de licencia de paternidad, y son cosas que hay que reconocer, y muchos otros beneficios. Empresas que ofrecen a sus empleados transporte todos los días, empresas que, bueno, grandes, que tienen hasta dispensarios médicos dentro de los predios para que ese empleado no tenga que salir a una clínica, a un hospital. Hay que apostar también al buen clima que eso puede hacer el sector laboral, el sector patronal. Bueno, y que aparentemente ha demostrado que lo tiene, que no necesariamente hay que imponérselo. Gracias, Laura. Gracias. Qué gusto tenerte Yulisa. aquí. Tienes una visita más pendiente, Estoy porque yo creo que esta discusión va a llegar un poco más allá. ¿Cuándo se prevé que se discuta, se apruebe? No se sabe. No tenemos la menor idea. ¿Hay vistas más sabemos públicas? que estamos prestos a aportar a la conversación. Muy bien. Bueno, gracias, Yulisa. Gracias a ti, Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardón. El ambiente laboral de República Dominicana, un tema de nunca terminar la discusión.